Perdición en la medianoche, el padre de la traducción que desató el caos en la oficina. La sala estaba oscura, apenas iluminada por un solo foco que parpadeaba inquieto, como un corazón que late nervioso. Una sombra se movía entre las mesas desordenadas, y el eco de un susurro parecía flotar por el aire tenso. Era la noche en que todo cambiaría, la noche en que el padre de la traducción, un hombre conocido por sus extrañas habilidades, desató un caos inimaginable en la oficina. Sus colegas decían que podía traducir cualquier cosa, incluso los pensamientos más oscuros, pero nadie estaba preparado para lo que sucedería esa noche. De repente, se escuchó un estruendo que sacudió las paredes. Un documento se deslizó de la mesa, su contenido misterioso llamando la atención de todos. Los caracteres parecían bailar en la hoja, formando palabras en un idioma que no existía. Un frío recorrió la espalda de los presentes. «Esto no puede ser real», gritó una voz temblorosa, pero ¿quién podría asegurar que tal habilidad fuese normal? La atmósfera se volvió pesada, como un nudo en la garganta que crecía cada vez más, mientras las miradas curiosas se entrelazaban en preguntas desesperadas. Con cada palabra susurrada, el miedo crecía. Se susurraban teorías, tal vez estaba poseído por un espíritu antiguo, tal vez había encontrado un libro prohibido. La desesperación se apoderó de la oficina. Incluso el café, que siempre brindaba consuelo, parecía amargo y cargado de horror. Y en medio de esta locura, el tiempo pareció congelarse, creando una presión palpable que hacía temblar las manos y cerrar los puños. Todo dependía de sus decisiones, y un instante de duda podía llevar a consecuencias irremediables. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. De repente, una luz brillante estalló en la habitación, cegando momentáneamente a todos. Fue un momento de pura confusión y un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Cuando la vista regresó, el padre de la traducción yacía en el suelo, inmóvil, adentrándose en un estado que desdibujaba la línea entre la vida y la muerte. Todos contuvieron la respiración, preguntándose, ¿sería este el fin de todo, o el comienzo de una nueva pesadilla? ¿Quién podría haber anticipado lo que realmente había comenzado esa oscura medianoche? La tensión en la sala era insoportable. Los compañeros de trabajo se miraban con ojos desorbitados, tratando de comprender la magnitud de lo que tenían frente a ellos. Nadie se atrevía a acercarse al padre de la traducción, cuyo cuerpo yacía allí, inmóvil y pálido, como si toda su energía se hubiera esfumado. José, un joven traductor recién llegado, sintió como su corazón latía con fuerza. Sin saber por qué, se sintió atraído hacia el hombre caído. Era como si algo dentro de él le susurrara que debía descubrir la verdad detrás de aquel extraño episodio. Sin darse cuenta, dio un paso adelante, aliviando un poco la tensión del momento. El resto lo vio con desconfianza, como si su valentía fuera una locura. «Eso no es normal», gritó Lucía, con el rostro pálido. «Debemos llamar a la policía». Pero su voz se ahogó en un mar de murmullos inquietos. La incertidumbre reinaba. Estaban atrapados en una espiral de miedo y caos. Mientras tanto, el aire se volvía pesado en la habitación y el oxígeno parecía escasear. Las sombras danzaban a la luz tambaleante del foco, aumentando la sensación de que algo oscuro e inminente acechaba en cada rincón. De repente, el documento que había caído la noche anterior comenzó a brillar con una intensidad inquietante. Los caracteres, que antes solo eran símbolos, empezaron a tomar forma, como si se revelara un mensaje prohibido. «Miren», gritó José, señalando hacia el papel. La curiosidad superó a la razón, y todos se acercaron, formando un círculo alrededor del documento. Las palabras finalmente se unieron en una frase clara: «La verdad liberará a los condenados». Una sensación de escalofrío recorrió la sala. «¿Liberar a quién?», murmuró Ana, la recepcionista del edificio, con la voz entrecortada. La pregunta se cernió en el aire, pesado y amenazador, como un presagio. En ese instante, el padre de la traducción comenzó a moverse lentamente, como si estuviera despertando de un sueño profundo.
Su respiración se hacía cada vez más audible, y cuando finalmente abrió los ojos, estos parecían reflejar un abismo de conocimiento prohibido. La sala quedó en silencio absoluto. ¿Qué sucedió? Su voz era un eco del más allá. Sus colegas estaban paralizados, sintiendo que la historia que estaban a punto de escuchar cambiaría todo lo que conocían. La tensión era tal que casi podían escuchar el latido de su propia sangre. ¿Qué quieres decir con la verdad liberará a los condenados?, preguntó José, sin poder ocultar su desasosiego. Los ojos del padre de la traducción se posaron en cada uno de ellos. La traducción no es solo un arte, es un vínculo a dimensiones que nunca debieron ser tocadas, dijo, mientras una sonrisa casi siniestra se dibujaba en su rostro. Lo que he liberado, no solo es un lenguaje, son secretos oscuros que están esperando ser revelados. Y solo algunos de ustedes podrán entender. El terror volvió a apoderarse de la sala. Las palabras resonaban como un eco lejano, pero el verdadero significado comenzaba a calar hondo. Cada uno de los presentes sentía que el peldaño en el que estaban se tambaleaba peligrosamente. La oscuridad acechaba, y la noche aún no había terminado. «Debemos irnos», gritó Lucía, pero ya era demasiado tarde. La luz del foco comenzó a parpadear violentamente, iluminando las figuras que parecían moverse fuera de la visión habitual, como si el caos por fin hubiera cobrado vida. El eco de una risa burlona resonó desde las profundidades de la oficina. Una sombra emergió de la oscuridad y todos supieron que su vida jamás volvería a ser la misma. ¿Qué era lo que realmente habían liberado? Y, más importante aún, ¿quién saldría ileso de esta pesadilla? Con una sensación de inminente adversidad, las luces comenzaron a apagarse. De repente, una voz inconfundible se alzó entre ellos, al final de la sala: «Esto es solo el comienzo». La noche eterna había desatado un caos irrefrenable, y ahora estaban a punto de descubrir cuánto estaban dispuestos a sacrificar para traicionar el secreto que habían liberado. El miedo reinaba en la sala, casi tangible. La risa burlona había desaparecido, solo quedó un silencio sepulcral, roto por los latidos del corazón de cada uno. José se sentía como si un peso enorme le aplastara el pecho. No sabía si debía retroceder o avanzar hacia el abismo que se les había presentado. La figura del padre de la traducción, aún temblorosa, se alzó lentamente, mientras las sombras comenzaban a encerrar cada rincón. «¿Qué es lo que liberamos?», murmuró otra vez Ana, llenando el aire con su inquietud. Las palabras parecían flotar, como un mal presagio que ningún intento de evasión podría desvanecer. El padre de la traducción carraspeó, su voz resonando débil pero clara: «Lo que ha surgido de las profundidades no está aquí para jugar. Ellos buscan algo y ahora, ustedes tienen una decisión que tomar». Sus ojos, antes vacíos, ahora brillaban con una intensidad inhumana. «Algunos de ustedes pueden ser salvados. Otros, condenados». «Ya basta de adivinanzas», gritó Lucía, su voz era un estruendo en medio de la angustia. «Si hay algo que sabemos, es que no podemos quedarnos aquí. Esto no tiene sentido, debemos irnos a un lugar seguro». Pero su retórica fue solo un grito vacío, el terror ya se había plantado como una semilla en cada uno de ellos. De repente, la luz del foco parpadeó nuevamente y, en un instante, la sala se sumió en penumbras. José sintió cómo la oscuridad lo envolvía, un abrazo escalofriante que le hizo temer que las sombras tomaran forma. La risa, una sombra de sí misma, regresó como un eco, resonando desde lo más profundo. «¿Acaso creen que pueden escapar?». Una figura emergió de las sombras. Era el hombre que habían perdido de vista en su propio horror. Con cada paso que daba, el aire se volvía más denso. «La verdad no perdona. Ustedes lo liberaron, y ahora deben cargar con las consecuencias. La noche ha comenzado y ya no hay retorno». José sintió las manos sudorosas de sus compañeros aferrarse a él, como si sus vidas dependieran de su valentía. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó él, y en su voz había un destello de desafío. Pero la figura solo sonrió, un rictus lúgubre que prometía dificultades inimaginables. «Cada uno de ustedes tiene un papel en esta historia, y el costo será más alto de lo que creen. Solo un traductor puede entender la naturaleza de lo que han liberado». La oración quedó suspendida en el aire, mientras la tensión crecía, cargada de una inquietud que invadía el alma. El padre de la traducción inclinó la cabeza, como si estuviera escuchando algo que los demás no podían oír. «La verdad está en cada uno de ustedes, deben decidir a qué precio quieren obtenerla». José se encontró ante un dilema desgarrador.
La curiosidad podía llevar a descubrir secretos letales, pero el miedo le decía que la peor de las verdades era permanecer en la ignorancia. Escúchenme, dijo con firmeza. No dejaremos que la oscuridad nos consuma. Aún hay tiempo. Tenemos que averiguar lo que somos capaces de hacer. Y en ese momento, a medida que la oscuridad comenzaba a girar a su alrededor, un súbito crujido resonó en las paredes. Las luces parpadearon de nuevo, y todos giraron hacia donde la figura oscura había estado pero ya no estaba. Solo quedaba un susurro en el viento que decía, la verdad vendrá, y solo entonces sabrán quiénes son realmente. La sala parecía temblar mientras la oleada de incertidumbre se apoderaba de ellos. ¿Qué camino seguirían? ¿Se atreverían a desvelar los secretos o se dejarían llevar por el terror que acechaba tras cada sombra, con un escalofrío recorriendo sus espinas dorsales y un hambre de verdad latiendo en su interior? Sabían que lo peor estaba por llegar. La noche no había concluido. ¿Qué decisiones tomarían en esta partida mortal? Se acercaban al límite donde la lealtad y la vida misma pendían de un hilo. ¿Y si ese hilo era lo único que les quedaba para huir de la perdición? La atmósfera en la sala era una mezcla irrespirable de miedo y confusión. Las sombras parecían danzar a su alrededor, trajeron consigo un aire gélido que calaba hondo en los huesos. José se sentía cada vez más distante de la realidad, como si las paredes se cerraran y la única salida fuera un espejismo. Miró a su alrededor y vio los rostros pálidos de sus compañeros, reflejando la misma ansiedad que se había apoderado de él. No podemos quedarnos parados aquí, gritó Lucía, rompiendo el silencio tenso. ¿Qué debemos hacer? Su voz resonaba como un eco aterrador. La pregunta flotaba en el aire, como si el destino lo estuviera retando a buscar una respuesta. No podemos dejar que nos ganen, dijo Ana, luchando contra las lágrimas que amenazaban con brotar. Debemos encontrar una forma de detener esto. ¿No hay un ritual, algo que podamos hacer? La desesperación se mezclaba con la esperanza, un cóctel peligroso en su mente. José recordaba las historias que le contaba su abuela sobre las antiguas sombras que merodeaban en la noche, pero esas historias nunca se sintieron tan reales. Solo un traductor puede entender la naturaleza de lo que han liberado. Resonaban en su cabeza las palabras del padre, como un mantra que prometía la salvación o la condena. El libro, exclamó Lucía, derecha y decidida. Si encontramos el libro original, tal vez podamos revertir el hechizo. Tienen que haber pistas en sus páginas, algo que nos indique cómo restaurar el equilibrio. Cada uno de ellos sabía que el tiempo se agotaba. Las luces titilarían cada vez más, como un fallo en los últimos alientos de un moribundo. La sombra podría regresar en cualquier momento, y lo que dejaría a su paso sería una estela de muerte. Con determinación en sus corazones, los 5 comenzaron a buscar, rastreando los rincones de la sala. José movía estanterías, mientras Lucía y Ana cacheaban en los cajones. El padre de la traducción estaba todavía en el fondo de su mente, pero esa figura ya no parecía amenazante, más bien un guía perdido en su propio caos. En un instante, un grito desgarrador rompió el ambiente. José giró sobre sus talones y vio a Anaí, la más joven del grupo, temblorosa y mirando hacia la esquina más oscura de la habitación. Algo se mueve allí, susurró, señalando con un dedo tembloroso. La respiración de todos se detuvo. Al unísono, sus miradas seguían la dirección que ella señalaba. Una sombra más intensa, oscura como el abismo, parecía arrastrarse por la pared, distorsionando cualquier forma y creando figuras de horror. No puede ser real, murmuró Ana, mientras sus labios temblaban. Todos atrás. José ordenó, su voz resonando con decisión, pero dentro de su pecho un miedo profundo bullía. La figura comenzó a expandirse, como una mancha de tinta que se esparce en agua. El libro, rápido, gritó Lucía, llevándose la mano a la corazón. Si no lo encontramos ahora, no habrá más segundo intento. Mientras buscaban frenéticamente, escucharon risas burlonas que se elevaban, desdibujándose entre el sonido de la oscuridad. Era una risa que los conocía, que jugaba con sus miedos más oscuros. El tiempo se acaba, dijo una voz conocida, la misma figura que había perdido en la tormenta de sombras. ¿Acaso piensan que resolverán todo con un libro? La verdad es una cadena que se cierra sobre ustedes. José sintió como el sudor goteaba de su frente. Sigue buscando. Les ordenó, mientras la risa resonaba en su mente como un eco permanente. Los ojos de José recorrieron la sala en un último esfuerzo por encontrar la salvación.
¿Dónde se esconden las respuestas? ¿Qué precio tendría que pagar para descubrir la verdad al final de esta vorágine? Pero antes de que pudiera darle más al asunto, el suelo bajo sus pies empezó a temblar y una grieta apareció, abriendo un profundo abismo que parecía devorar la luz misma. No, gritó tomando los brazos de sus compañeros, mientras la sombra se abalanzaba sobre ellos. Cuando la oscuridad parecía engullirlo todo, una voz resonó de nuevo, profunda, como un eco ancestral. La verdad llegará a ti, solo que estarás listo para escucharla. Y en ese momento crítico, José comprendió que el verdadero desafío no era solo encontrar el libro, sino enfrentar lo que había despertado en sus propios corazones. Podrían descubrirlo a tiempo, o quedarían atrapados para siempre en la trampa de la sombra. La pregunta quedó flotando en el aire, como una herida abierta en la oscuridad. Los latidos en el corazón de José parecían resonar en toda la sala. La grieta se hacía más amplia, devorando el suelo con un crujido sordo que llenaba el aire de un ominoso crepitar. Sin pensar, arrastró a sus amigos hacia atrás, pero la sombra parecía moverse por voluntad propia, danzando con una malevolencia que helaba la sangre. «Busquen en la mesa», gritó Lucía, desesperada. El tiempo se evaporaba y la risa burlona seguía retumbando en sus oídos, como un canto de sirena que prometía locura y agonía. La mesa se encontraba al otro lado de la sala, cubierta por libros polvorientos y objetos olvidados. Ana deslizó sus manos sobre la madera, buscando incesantemente cualquier cosa que pudiera ser el rayo de esperanza que tanto necesitaban. Un destello en la esquina brilló brevemente, un pequeño baúl de madera. «Aquí. Ayúdenme a abrirlo». Pero no tuvo que esperar. La sombra se acercó, y en su presencia, la luz del lugar se redujo a un simple vaho. La risa se intensificó como si la criatura disfrutara de la intensidad del pánico. Con manos temblorosas, Ana forzó la tapa del baúl mientras José trataba de mantener a raya a la sombra, que se retorcía con una vida propia. La tapa cedió y dentro encontró un libro bien encuadernado, de páginas amarillentas que parecían vibrar en la penumbra. «El libro», vociferó, mostrando su hallazgo. Pero antes de que pudiera abrirlo, se dio cuenta de que algo más estaba a punto de ocurrir. Una sombra más oscura se proyectó frente a ellos, tomando una forma humanoide. Su rostro, una máscara de horror, parecía burlarse de su angustia. ¿Realmente creen que con eso podrán detenerme? Ustedes son solo peones en un juego que no comprenden, dijo, su voz un murmullo helado. La atención de José se centró en el libro. Con un movimiento rápido, se lo arrebató a Ana y abrió la primera página. Las palabras danzaban frente a sus ojos, pero lo que más lo inquietaba era que pareció reconocer el lenguaje. Esto es una invocación», murmuró. «¿Qué dice?», preguntó Lucía, temblando. «Habla sobre un vínculo, un sacrificio». José se detuvo, sus ojos ensanchándose de horror. «Si estamos vinculados a esta sombra, alguien tendrá que ser sacrificado para romper la conexión». Las miradas de sus amigos se encontraron, llenas de miedo. «¿Sacrificar a quién?», preguntó Anaí, su voz un hilo tembloroso. «Cualquiera de nosotros», respondió José con la voz quebrada. «Es lo único que nos ofrecerá una salida». «No. No puedo permitir que esto esté pasando», dijo Ana, su voz ahora firme. «No se lo merece ninguno de nosotros». Pero antes de que pudieran deliberar sobre una decisión tan trágica, las luces comenzaron a parpadear nuevamente, y una neblina espesa se filtró de la grieta, envolviéndolos en una amenaza palpante. La voz de la sombra resonaba alrededor, burlona y seductora, mientras ellos intentaban entender el dilema que enfrentaban. «Decidan ya. El tiempo se agota, y el caos se alimenta de sus dudas», advirtió la sombra, acercándose con un movimiento serpenteante que hacía temblar todo a su paso. Las miradas de incertidumbre y miedo se deslizaron de uno a otro, con el abismo invitándolos a tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Cada rostro mostraba resistencia, pero también una comprensión sombría de que el sacrificio era la única respuesta. José sintió el peso de sus compañeros a su lado y el eco de sus corazones resonaba en su mente. Debían decidir, enfrentarse a la sombra juntos o dejar a una parte de su grupo caer a la oscuridad. Con el tiempo corriendo y una sombra acercándose, José levantó la mirada hacia el abuelo de sus fantasmas, donde la verdad parecía retorcerse en su mente. ¿Seremos capaces de enfrentar al verdadero enemigo dentro de nosotros mismos? El aire se tornó ruidoso y electrizante, mientras la sombra se deslizaba más cerca. Una pregunta ardía dentro de ellos:
¿quién de ellos sería lo suficientemente valiente para salvar a los demás? Pero la pregunta que resonaba aún más fuerte en la mente de José era, ¿sería suficiente ese sacrificio para despejar la oscuridad, o solo alimentarían el hambre de lo desconocido? La situación se volvió insostenible. El aire estaba cargado con la tensión de las decisiones que aún no se habían tomado. Mientras la sombra danzaba y se retorcía, un eco tenue de risas burlonas resonaba en sus cabezas, cada vez más fuerte, como un eco sin fin que hacía vibrar sus propios temores. José apretó el libro contra su pecho, sintiendo su aliento agitado, como si ese objeto pudiera ofrecerles una salida. «Es solo un libro. Nada más», gritó Lucía tratando de convencer a sus amigos. Pero sus ojos reflejaban un pálido terror que contradicción. «¿Qué tal si nos dice cómo destruir a esta cosa?», añadió, insegura. «¿Y a qué precio?», interrumpió Ana, con el corazón latiendo en sus oídos. «No podemos permitirnos convertirnos en monstruos para vencer uno». Sus palabras flotaban en el aire, pesadas como el mismo miedo que los envolvía, era un dilema que nadie quería enfrentar. La sombra empezó a alzarse, enviando estremecimientos por el suelo que los mantenía atrapados. Ana miró a sus amigos con desesperación, su mirada pasando rápidamente de uno a otro. No voy a dejar que esto termine así. Somos amigos. Siempre juntos, pase lo que pase. Los ojos de José brillaron, comprendiendo el sacrificio que ella quería evitar. ¿Y si no vemos otra opción? Si esto no es más que un juego diseñado para hacer que nos enfrentemos entre nosotros hasta que nos destruyamos. ¿Qué sugieres? ¿Luchar? ¿Dejarte caer por la grieta para protegernos?, respondió Lucía, duramente. La rabia y el miedo estaban entrelazados en su voz. Fue entonces cuando la sombra se deslizó más cerca, su forma no humana distorsionándose entre las sombras. ¿Por qué esperar para decidir? ¿No es lo que hacen los amigos, protegerse mutuamente? Tanto tiempo unidos, y aquí están, con dudas. Ustedes son un manjar delicioso. El aire se espesó, volviéndose opresivo. José sentía el sudor resbalando por su frente, y su estómago hizo un revuelo. No, se supone que somos más fuertes juntos, insistió, su voz un hilo tembloroso. La sombra carcajeó, una risa distorsionada que se convirtió en un agudo chillido. Son patéticos. Tienen la opción de sobrevivir, y aún así dudan. ¿La vida o la muerte, qué prefieren? La neblina giró a su alrededor, como serpientes buscando víctimas. «Cállate», gritó Ana, cerrando sus ojos, deseando que su rabia pudiera convertirse en una barrera. No podían dejarse llevar. No podían perderse el uno al otro. Un grito desgarrador resonó. Era un sonido que surcó el aire como un golpe de trueno. Anaí cubrió su boca con ambas manos, aterrorizada. José se dio cuenta de que no podían seguir permitiendo que la sombra jugara con sus mentes. Sin pensarlo dos veces, saltó sobre la mesa y comenzó a leer las palabras del libro en voz alta. Los sonidos resonaban, provocando que las paredes temblaran. Las letras parecían cobrar vida, el aire electrificado por la invocación. «José, no», chilló Lucía, mientras la sombra comenzaba a retorcerse, su forma pareciera gritar de dolor. Pero él estaba atrapado en la desesperación, y el poder del libro parecía envolverlo como una tormenta. La grieta en el suelo se amplió, y de ella emergió una luz cegadora, negra como la misma noche, mientras las palabras de José resonaban. Todos se aferraron unos a otros, formaron un círculo de unión. El sacrificio clamaba, y esa unidad era una forma de resistencia. ¿Y si esto no es una solución?, pensó. ¿Y si solo lo empeoramos? Un eco de horribles susurros llenó sus oídos, y la realidad comenzó a fragmentarse, moldeándose en formas inimaginables. Mientras la sombra se desvanecía en la luz, un último grito desgarrador tropezó en sus corazones. ¿Qué sería de ellos si el descontrol se inscribía en sus almas? José sabía que tenían que actuar, pero la pregunta persistía, ¿realmente estaban listos para enfrentar lo que venía? La neblina se disipó y el silencio llegó como un abismo, dejando solo las preguntas en el aire. Pero lo peor estaba aún por llegar. El verdadero horror no había hecho más que comenzar. ¿Cuál sería el costo de sus decisiones? El silencio se espesó, y una sensación de vacío llenó el salón. José dejaba de leer, y en ese instante, el eco de sus palabras se desvaneció,
pero no el temor que ahora se cernía sobre ellos. Los ojos de todos se volvieron hacia la grieta. La luz se había marchado, pero un oscuro residuo parecía persistir en el aire, como un recuerdo doloroso de lo que había sido. Ana se acercó a la grieta, su rostro iluminado solo por las sombras que danzaban en las paredes. ¿Qué ha pasado?, susurró, su voz trémula. El suelo, antes sólido, ahora vibraba como si tuviera vida propia, y un murmullo lejano comenzaba a arrastrarse hacia ellos, adentrándose en sus mentes. ¿Y si algo se escapó?, preguntó Lucía, con los ojos abiertos como platos, su voz apenas más que un hilo. La idea la aterrorizaba. Se preguntaba si debían haber leído el libro en primer lugar. ¿Qué tipo de mal habían desatado? No podemos retroceder, declaró José con firmeza, aunque su pecho se apretaba de miedo. Necesitamos saber lo que hemos liberado. Lo que experimentemos ahora es solo el inicio. La sombra se reconfiguró, esta vez en un rincón de la habitación, pululando como un vapor denso, pero esta vez no emitió risas. Esa ausencia de burla era aún más inquietante. Entonces, de pronto, una figura emergió de la oscuridad. No era completamente humana, pero su rostro, aunque difuso, tenía rasgos reconocibles, los de una anciana, frágil, con cabellos enredados como raíces de un árbol viejo. ¿Quién eres?, se atrevió a preguntar Ana, su voz temblando. La figura sonrió débilmente, y un frío recorrió la habitación. Soy lo que quedó de todo lo que ustedes destruyeron, dijo con un tono que sonaba antiguo, como si cada palabra fuera un eco de tiempos lejanos. Ustedes han invocado la verdad, pero la verdad no siempre es lo que se espera. ¿Qué quieres decir?, preguntó Lucía, dando un paso atrás. La figura avanzó, y la sombra a su alrededor se intensificó, como si cobrara fuerza con cada palabra. Cada decisión tiene un precio. Cada decisión que tomen a partir de ahora influenciará no solo su destino, sino el de aquellos que han venido antes y los que vendrán después. ¿Qué quieres de nosotros?, interrumpió José, su voz resonando con desafío. El precio del sacrificio sonaba en sus oídos, pero había una chispa de valentía en su pecho. Deseo que elijan con sabiduría. Pero cada elección que hagan llevará consigo una verdad que no conocen, continuó la figura, antes de desaparecer en un susurro de viento. El ambiente cambió de inmediato. Los amigos se miraron, algo más que la urgencia en sus rostros ahora. Era una mezcla de desconfianza y esperanza, un oscuro abismo de decisiones en el que se habían embarcado sin querer. ¿Realmente podemos volver a unirnos después de esto?, preguntó Lucía, sintiéndose insegura. Los recuerdos de risas y momentos felices atravesaron su mente, pero los temores se interpusieron. ¿Qué sabemos realmente unos de otros? Lo suficiente para seguir adelante, respondió José, su voz más firme. No somos perfectos, pero esta noche, estamos juntos en el caos. Mientras hablaban, la habitación comenzó a girar otra vez, pero no de la misma forma. La grieta se iluminó, y una visión emergió de las sombras, otras vidas, otros destinos, todos entrelazados como un rompecabezas del que no tenían las piezas. No, por favor, no, gritaron al unísono, intentando escapar, pero algo los atraía hacia la grieta, como si cada imagen tuviera un hilo que tirara de ellos. La sensación era abrumadora, un deseo irrefrenable de entender, de saber. La grieta resonaba, no solo llevando consigo sus voces, sino también sus secretos. Y mientras se acercaban, un profundo susurro resonó en sus corazones: la elección es solo el principio, lo que viene después, eso será su perdición. La oscuridad se adueñó del lugar, dejando solo el eco de sus respiraciones entrecortadas. ¿Qué verdad descubrirían sobre sí mismos? El vínculo de amistad que creían inquebrantable podría resistir la prueba del caos que tenían ante ellos. La luz dejó de titilar, y la oscuridad se cernió sobre ellos, mientras el verdadero horror se estaba preparando para desatarse. ¿Habían comenzado ya el camino hacia su perdición? La grieta vibró con una energía palpable, y una sensación de algo oscuro se cernió sobre ellos, como si el mismo aire estuviera en alerta. La imagen que emergía de las sombras era solo un destello fugaz, pero sus ojos no podían resistir la atracción. Aquella visión distorsionada mostraba fragmentos de sus vidas, ninguna de las cuales parecía perfecta, como si el universo hubiera decidido proyectar lo peor de cada uno en ese instante. ¿Estás viendo eso?, preguntó Ana, aferrando la mano de Lucía. Sus ojos buscaban la seguridad en la amiga,
pero lo único que encontró fue pánico reflejado. Son solo ilusiones, debemos alejarnos. Replicó Lucía, pero su voz temblaba, la ira y el miedo luchando en su interior. José, con el corazón latiendo desbocado, se sintió atrapado entre el deseo de escapar y la curiosidad irresistible de conocer la verdad. Pero si es real, murmuró, sin poder apartar la mirada de aquel espectáculo aterrador que parecía burlarse de ellos. No podemos evitarlo. De repente, las imágenes dentro de la grieta se tornaron más nítidas, transformándose en escenas crudas. Vieron momentos de traición entre amigos, secretos que nunca debieron salir a la luz, errores que marcaron sus vidas. Tardaron en relacionar las imágenes, y al hacerlo, las primeras lágrimas brotaron de los ojos de Lucía. «Cállense. No somos así, no somos esos monstruos», gritó con la voz llena de dolor. «Eso no es lo que somos, fue solo un mal momento». Le respondió José, intentando aferrarse a la frágil esperanza de que todo fuera una broma macabra de aquel ser que les había visitado. La figura del espectro regresó, desdibujándose y apareciendo como un susurro en la penumbra que los rodeaba. «No se engañen. Cada uno es un reflejo de sus decisiones, y ahora, más que nunca, enfrentarán la verdad de lo que han hecho y desechó», dijo, su voz llena de una tristeza infinita que conquistaba con cada palabra. «Necesitamos una forma de luchar contra esto», exclamó Ana, su determinación resurgiendo. «No podemos dejar que estas visiones nos definan. Somos más que nuestros errores. ¿Y si no pudimos liberarnos de la maldición, qué nos queda?», preguntó Lucía, las dudas acechando su mente. Las imágenes, como si alimentadas por sus inseguridades, comenzaron a recobrar vida, proyectando sombras que giraban y giraban, acercándose cada vez más. Era como si la grieta se alimentara de su angustia y su desesperación. En medio de su confusión, José se hizo a un lado y levantó la voz. «No podemos quedarnos parados. Si estas visiones son lo que hemos traído, entonces debemos enfrentarlas. Quizás la clave para cerrar esto esté en aceptar lo que somos, no en esconderlo», sugirió, temiendo que sus palabras fueran insuficientes. Lucía, luchando contra la sombra de su propia duda, replicó, «pero, ¿y si lo que descubrimos nos destruye completamente? No podremos volver a ser los mismos si no lo enfrentamos». Insistió José, sintiendo que las fuerzas estaban apretando su pecho. La grieta comenzó a vibrar descontroladamente, el sonido de la angustia y el horror resonando en el aire. Un estremecimiento recorrió el suelo, y las imágenes en ella se distorsionaron aún más. Pero era entonces que un nuevo destello comenzó a abrirse paso, visiones de esperanza y perdón, aunque mezcladas con el dolor de lo que había sido. No estaban solos. Ana dio un paso adelante. «No, esto no nos va a vencer. Debemos unirnos. Todos juntos. Aceptar nuestras debilidades y nuestras fuerzas». Sus palabras resonaron en el aire cargado, y un nuevo poder parecía comenzar a brotar de ellos, un destello de luz que competía con la oscuridad que se había aferrado a su miedo. ¿Podrían realmente enfrentar lo que habían desatado? ¿Encontrarían la fuerza necesaria para confrontar sus propios fantasmas y sanar sus corazones desgarrados? La grieta, aún palpitante, parecía querer arrastrarlos, pero algo les decía que esto era solo el umbral. La elección y el cambio comenzaban a perfilarse en el horizonte. La verdadera prueba estaba por llegar. Cada decisión que tomaran ahora determinaría no solo su destino, sino el rumbo que tomaría lo que habían liberado. Con el eco de sus pensamientos resonando en el aire, la grieta se oscureció una vez más, y sus corazones se detuvieron a un mismo tiempo. ¿Estaban listos para enfrentarse al verdadero terror de su historia? En ese instante sombrío, la pregunta quedó flotando, suspensa en la oscuridad: ¿quiénes eran realmente? La luz cálida que comenzaba a brotar de su unión parecía hacer titubear a la grieta ante su avance, como si la oscuridad la temiera. Pero las dudas seguían en el aire, embargándolos en un abrazo helado. Lucía buscaba en los rostros de Ana y José un rayo de confianza, pero solo halló las mismas inquietudes que la habían atenazado. La vibración de la grieta aumentaba, resonando en sus cuerpos, convirtiéndose en un eco del propio miedo que ellos alimentaban. «Cierra los ojos», sugirió Ana con voz firme, y cuando las demás asintieron, se aferraron a la calidez de la mano de la otra. «Piensa en algo que te haga sentir fuerte». Todo alrededor empezaba a temblar de nuevo, la grieta se agitaba, como si la invocación a la esperanza fuera una ofensa para su existencia. Los recuerdos comenzaron a salir a flote, inundando sus pensamientos.
Lucía recordó el abrazo de su madre antes de mudarse a la ciudad, las promesas de un futuro brillante que pronto se desvanecieron. José evocó el eco de las risas con sus amigos en la escuela, la sinceridad de aquellos momentos que parecían prometedores. Ana, en cambio, pensó en las veces que se rió hasta el llanto, cuando el peso del mundo no la aplastaba. Juntos tenemos más poder del que pensamos, dijo José, su voz resonando en la penumbra, imbuido de una súbita certeza. Cada uno de nosotros tiene luz. Vamos a enfocarla, a crear un camino entre esta oscuridad. ¿Y si no sirve, si solo alimenta lo que queremos evitar?, cuestionó Lucía, angustiada ante la posibilidad de un retorno a lo peor de sí misma. Si no lo enfrentamos, nunca sabremos, replicó Ana, sintiendo que el aire se volvía irrespirable. El miedo solo se apodera cuando nos rendimos. Las imágenes en la grieta comenzaron a girar más rápido, como si resistieran sus intentos de unirse en luz. Vieron sus errores, sus fallos, un horror que parecía gozar al ver las lágrimas asomarse a sus ojos. Las proyecciones eran más que recuerdos, eran advertencias de cómo cada paso en falso se podía transformar en una sentencia. Déjenme ir primero, solicitó Lucía, despejando el aire de inseguridad. Necesito intentar cerrarla. No está sola, insistieron Ana y José al unísono, y con esas palabras, la luz que generaban se expandió, empujando a Lucía hacia adelante. Su corazón palpitaba con una mezcla de temor y valentía. Con un último susurro de aliento, la joven dio un paso fuerte hacia la grieta. La luz estalló en colores vibrantes, y un estruendo ensordecedor reverberó en el espacio, incapaz de decidirse entre el héroe y el villano. El espectro, hasta ese momento inmutable, se contorsionó como un río desbordado, incapaz de contener la fuerza que se desataba. Cada uno tiene una voz, algo que contar, gritó Lucía, sintiendo que el vacío se convertía en algo menos amenazador a medida que su poder crecía. No somos lo que el pasado quiere hacer de nosotros. Somos nuestras elecciones y nuestros arrepentimientos, pero también nuestra lucha por el perdón. La grieta parecía al borde de cerrar, pero en ese momento, un grito desgarrador resonó en el aire, casi humano, debilitando la luz que se expandía. Esto no ha terminado, resonó la voz del espectro, profunda y avasalladora, como un eco de sus temores más oscuros. Desesperados, se miraron entre ellos, buscando el apoyo en sus amistades. La grieta comenzaba a cerrarse, pero el espectro se abría camino en la confusión. Todo tiene su precio. Así esta última amenaza marcaba la nueva etapa de su lucha, un recordatorio de que no todos los secretos que enfrentaron estaban dispuestos a dejarse ir. Con un nudo en la garganta y sus corazones latiendo como tambores de guerra, comprendieron que el verdadero desafío apenas comenzaba. El anhelo de enfrentarse a la oscuridad cobraría un costo que ningún brillo de esperanza podría anticipar. Mientras la grieta luchaba por cerrarse y su luz se hacía más brillante, supieron que debían proceder unidos o arriesgarse a perderlo todo, y así, en ese momento de elección, la 616 grieta danzaba, como un agujero negro listo para reclamar su último trozo de luz. ¿Lograrían salir de este laberinto de sombras o las decisiones que hicieran desatarían su perdición definitiva? Sin piedad, la pregunta quedó flotando en el aire, buscando respuesta en los corazones de los tres. La grieta palpitaba con fuerza, arrojando sombras inquietantes que danzaban como espíritus en pena. La luz que lograron generar parecía flaquear, acercándose al momento final. No cederemos, exclamó José. No dejaremos que el miedo nos venza. Con el aliento entrecortado, sus corazones golpeaban al unísono, y una nueva determinación brotaba en ellos. ¿Qué tal si la verdadera invocación no está en ese libro, sino en lo que llevamos dentro?, sugirió Ana, mientras buscaba a sus amigos con los ojos llenos de esperanza. Seremos nosotros quienes decidamos nuestro destino. Sus palabras resonaron, como un eco que despertaba la fuerza dormida en sus almas. Lucía asintió. Si somos nuestras elecciones, entonces cambiemos eso ahora mismo. Juntos, por favor. Así es como vamos a cerrarlo. El aire alrededor de ellos se volvió denso, afectado por su decisión. Se unieron en un círculo, tomándose de las manos, mientras la oscuridad a su alrededor comenzaba a temblar. El espectro, en su forma espectral, parecía tambalear ante el poder de su unidad. Era un combate no solo físico, sino espiritual, enfrentarse a los propios miedos compartidos. José cerró los ojos, respirando profundo.
Las imágenes distorsionadas puyendo desde la grieta se desvanecieron cuando se concentró en lo que realmente significaban el uno para el otro. ¿Qué hemos aprendido, si no es a partir de nuestras heridas? Este viaje sangriento no nos define, clamó, mientras su voz crecía firme, la grieta comenzó a responder. Una onda de luz brillaba, desafiando a las sombras con su presencia. No estáis solos, resonó la voz de Lucía, añadiendo confianza a la invocación colectiva. Aceptamos lo que somos y, por encima de todo, lo que podemos llegar a ser, y en el punto más crítico, cuando la tensión alcanzaba su clímax, la grieta se iluminó intensamente, como un resplandor rescatando vidas de la perdición. Luz de amistad. Luz de perdón. Gritó Ana, impulsando la energía hacia adelante, mientras surge algo inquebrantable de sus corazones, la corriente de luz fue más fuerte, empujando la oscuridad hacia atrás. La sombra del espectro comenzó a disolverse, como nieve al sol. Esto no se puede permitir. Aulló su voz, volviéndose un eco lejano mientras se retiraba al abismo. La grieta tembló, pero el círculo de luz brilló más intensamente, con un grito de unidad, apretaron las manos, gritando en comunión. Y en ese instante, las proyecciones de sus errores y miedos se transformaron, revelando miradas de esperanza y aliento. La grieta se había convertido en un árbol de luz que acogía lo que habían superado, sus sombras se disolvían, siendo devueltas al lugar donde pertenecían, en el pasado, finalmente, una calma tensa llenó la habitación, reemplazando el zumbido del terror. Quedaron en silencio, atacados por emociones entrelazadas, alivio, tristeza, satisfacción. Lo logramos, susurró José, mientras miraba la luz que les llenaba el alma. Lo enfrentamos juntos, las miradas de sus amigos reflejaban algo que creían perdido, la calidez de la vida y la promesa de nuevos comienzos. Había un vínculo renovado, tejieron la unión con cada paso que tomaron, y habían aprendido que la verdad no era solo dolor, sino también liberación. En un instante, el ambiente se volvió vibrante. La oficina, que había sido un campo de batalla, ahora pulsaba con una energía renovada. «Vamos a vivir», exclamó Lucía, con una risa que resonaba como un canto de libertad. La sombra ya no era un monstruo, sino un eco del pasado, una lección de valentía compartida. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Ana, mientras contemplaban el renacer del espacio. «Vivamos como queremos, no como nos dicte el miedo», respondió José, llenando el aire con sabiduría. Con una mirada de complicidad, se comenzaron a reír, dejando atrás el pasado. La noche oscura se desvanecía, y con cada paso averiguaban su camino hacia la luz de un nuevo día, y así, con corazones enteros y almas renovadas, decidieron que escribirían un nuevo capítulo, uno que resonaría no solo en sus vidas, sino también en quienes se encuentren en su camino. Un legado de amistad y superación que permanecería vivo, donde jamás habría lugar para la oscuridad. Ante lo desconocido que aún pudiera esperarles, dieron el primer paso hacia la siguiente aventura, manteniendo siempre la promesa de caminar juntos. La crítica de aquellos secretos oscuros podía continuar, pero ahora las sombras no eran nada más que las lecciones que les habían enseñado a abrazar la luz. Y ahora, tú, querido lector, no te limites a observar esta historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos fans y amigos entienden la importancia de estar al lado del canal. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu voz es importante.